hecho, con... Esta es la historia del proceso de desconexión del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido un proceso no tan largo, tardó 3 años en realidad, pero sí ha sido un proceso extremadamente complejo, ¿sí? En esto quiero marcar nada más una pequeña cuestión inicial, que es, cuando nosotros arrancamos este proceso, lo arrancamos pensando que era una cuestión, por argumentos de sesgos algorítmicos, de discriminación y demás. Es decir, empezó una causa de derechos humanos que de pronto se volvió una causa de problemas de contratación pública cuando empezamos a encontrar cosas, y terminó desencadenando en un problema que tomó Estado público muy notorio acá sobre cuestiones de espionaje institucional. Entonces, quiero compartir esto más o menos para poner un poco de orden con toda la secuencia que fue el proceso, para después invitar a las preguntas, al debate de cómo es que se gestó, cómo se llegaron a estas sentencias. ¿Sí? Comparto la presentación. Creo que se ve bien ahí, ¿no? Sí. Ok, un primer... Sí, ¿no? ¿Viole? Ok. A ver, hice una selección de notas periodísticas para ir entendiendo cómo fue la genealogía del problema. Primer punto central del escenario, ¿sí? Año 2019, abril, sin ningún tipo de debate público, sin ningún tipo de, no sé, señal, se da en la Ciudad de Buenos Aires un evento de que congrega a intendentes de ciudades capitalinas, ¿sí? En nuestra región, en la cual todos sabemos que el problema de la seguridad es un problema transversal a todos nuestros países, por lo general, ¿sí? En Latinoamérica es un problema bastante común de nuestros distintos países, nuestras distintas metrópolis, por lo cual habían anuncios en materia de seguridad, pero donde el vicejefe de gobierno en ese momento, para dar un cierre como alegre, literalmente fue esto, para dar un cierre como con punch de ese evento, anunció que se implementaba en la Ciudad de Buenos Aires un sistema de inteligencia artificial, un sistema de reconocimiento facial mediante el uso de inteligencia artificial en varias cámaras a lo largo de la ciudad. En esto quiero hacer una primera observación respecto a lo que decía Violeta. Esto fue un anuncio sorpresa. Nadie esperaba esto. El sistema estuvo deployado, es decir, en funcionamiento, en menos de 2 meses. Entonces, es decir, quiero marcar este primer punto: una ausencia total de debate, una ausencia absoluta de transparencia respecto a los oferentes del sistema. Un solo oferente, que era una empresa vinculada a empresas de seguridad, vinculados a una embajada específica. Pero quiero marcar acá un tema importante, que es, como verán ahí en los párrafos, se hablaba específicamente de buscar a las personas prófugas que figuraban en una base llamada CONARC en Argentina. ¿Sí? Eh, Insisto con esto, se presentó de un momento a otro sin ningún tipo de debate. En abril del 19. En mayo del 2020, nuestra primera etapa ante este anuncio sorpresivo fue cuando pudimos analizar qué era lo que estaba pasando, disparar diversos procesos de acceso a la información pública cruzados. ¿Por qué digo cruzados? Como la ciudad tenía más o menos en mente que estaba implementando un sistema de riesgo, había puesto, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo como auditor, al Poder Legislativo como una comisión especial auditora, y después el Ministerio de Seguridad como ejecutor. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad como unidad ejecutora de la compra. Disparamos una cantidad enorme de preguntas de acceso a la información pública. En este sentido, hay algo que fue muy vital en la experiencia, que es que aquí en Buenos Aires hay un Hack Lab Rillier, de personas de seguridad informática, con las que uno se puede reunir de forma anónima además, y que nos dieron una enorme mano para hacer preguntas de carácter técnico muy pesadas, ¿sí? Tuvimos la ayuda inclusive de comunidades de desarrolladores de software que estaban en contra de esto y que nos ayudaban a hacer preguntas muy técnicas respecto a cuál era la tecnología implementada, ¿sí? Esto nos permitió ganar una primera sentencia en el año 2020, donde conseguimos que la justicia ordene a la Ciudad de Buenos Aires informar, dentro de otras cuestiones, cuáles eran las medidas de seguridad implementadas, ¿sí? Marco esto nada más para tirar un problema de este tipo de implementaciones. Para darles una idea, una pregunta yo recuerdo que habíamos hecho respecto a seguridad era por cuál era el protocolo de cifrado que se utilizaba para los paquetes de datos, para que tenían que ir del centro monitoreo urbano hacia las cámaras. Nos responden por un modelo de cifrado, lo compartimos en Twitter, que es donde se comparten las cosas hoy en día, básicamente,
a lo que aparece una gran cantidad de personas especialistas en seguridad informática, anónimos, a decirnos, ese cifrado está roto hace más de 10 años, es obsoleta esa tecnología y demás. Es decir, fue muy participativo el proceso, una vez que pudimos conseguir información. Conseguía la información por los accesos a información pública, iniciamos un amparo, ¿sí? Contra el uso del sistema. En ese momento, nuestros argumentos pasaban fuertemente por problemas relativos a la seguridad del sistema, al riesgo implementado y a la falta de certificación respecto a los sesgos algorítmicos. Y esto tiene que ver con materia de discriminación y en el caso específico de esta implementación, el incremento de falsos positivos, sí, y demás. Em, Esto, quiero marcar algo. Iniciamos el amparo y nos lo rechazaron. El primer juez nos lo rechazó in limine, sin tratamiento, a lo cual apelamos y ganamos la apelación. Es decir, nos comimos un bajón terrible anímico y tuvimos que resurgir. ¿Sí? Llegamos a la primera, digamos, a otro juez de primera instancia y donde saltó todo por los aires. ¿Qué fue lo que pasó? Específicamente, nosotros en materia de prueba, y ahora voy a ir a un gráfico de cómo era el flujo de datos, teníamos en claro que el sistema usaba distintas bases de datos interconectadas, ¿sí? La de CONARC, que era una base que se había abierto en el 2017, durante el gobierno del macrismo, acá, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenía que pegar la otra base de datos que es el RENAPER. El RENAPER es muy importante últimamente acá porque en Argentina tenemos un sistema de cédula única de identidad. Es el único documento que uno utiliza con carácter legal, por lo cual el RENAPER es el que tiene las fotos nuestras, ¿sí? Entonces, después voy a hablar sobre esto, pero básicamente el sistema de la policía de la ciudad tenía que pedirle requests de datos constantemente al RENAPER. ¿Qué encontramos nosotros? Que había una cantidad exorbitante de datos. Por ejemplo, el más conocido acá es la actual vicepresidenta. Había más de 257 requests de datos de ella en horarios y lugares que llamaban la atención. Pero también había datos de abuelas de Plaza de Mayo, activistas sociales, dirigentes políticos. Dentro de las personas, yo recuerdo el mejor caso, una mujer llamada Esmeralda Mitre, acá, que es una persona que está en una sucesión muy problemática respecto a uno de los diarios, por ser la dueña de uno de los multimedios más grandes de Argentina, ¿sí? Y que tiene cierta puja política con la gente que estaba en el gobierno de la ciudad. Se destapa esta olla, encontramos que la unidad base de datos RENAPER estaba migrando sin control, esto voy a volver después, a lo cual procedemos a un allanamiento a los servidores de la policía. Momento muy rockero, por cierto, nosotros somos una organización chica, preocupaciones bastante grandes en lo que nos habíamos metido sin querer, ¿sí? Allanamos la policía. Para allanar la policía uno tiene que ir con otra fuerza de seguridad. En este caso se tuvo que recurrir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para poder hacer una copia forense de los servidores y secuestrarlos, ¿sí? Momento bastante tenso, ¿sí? En el cual pudimos llegar a datos bastante concretos que arrojaron un temor bastante fundado de lo que pasaba. Más allá de los datos que se migraban de RENAPER, lo que pudimos comprobar, bueno, acá marco nada más que tomó relevancia internacional, CNN, otros diarios en alemán, demás. Esta es la pericia, que fue eh, creo yo, si no me equivoco, en Argentina es el primer caso de que se pueda secuestrar servidores policiales que están implementando sistemas de inteligencia artificial para analizar cómo funcionan los diversos módulos del software y cómo están siendo las tablas, los registros específicos, ¿sí? Esto ya fue el 8 de julio del 22. Esta pericia es larga, yo quise marcar una sola parte, abajo ven que era en el marco del proceso nuestro, y esto es lo más interesante, dentro de las tablas y los distintos módulos que tiene el sistema, hay uno que se llama Face ID. En Face ID uno es donde carga la foto de la persona prófuga para que se haga un mapa facial, esas famosas puntitos con líneas, que después corre por las cámaras y cuando encuentra un match dispara una alerta, ¿sí? Si ustedes ven ahí el texto está sobresaltado, no se trata de que había millones de datos, eh, digamos, migrados de RENAPER a este lugar, sino más bien de que había 7.500 personas por encima de la cantidad que podrían estar en el sistema de tratamiento de datos para hacer una plantilla facial. Resumidas cuentas, al momento de esto había 45.000 personas prófugas en nuestro país y había casi más de 50.000 personas cuyos datos estaban siendo tratados para la búsqueda, ¿sí? Esto es decir, que el CMU recibió una alerta geolocalizando a las personas, sabiendo dónde estaban y demás, ¿sí? Esto obviamente generó de vuelta.
resquemores y demás, se empezó, sinceramente se nos fue de las manos el proceso. Nosotros iniciamos por un proceso de derecho constitucional, de derechos humanos, y nos movieron de agenda, por decirlo. Acá hubo una fuerte reacción de parte del oficialismo de la ciudad. En su momento, toda la segunda línea, primera línea debajo del jefe de gobierno, conferencias de prensa. Empezamos a recibir ataques bastante dirigidos por parte de la política. Eh, de hecho, la persona que ven ahí hacia la izquierda era el ministro de Seguridad, hacia el medio el jefe, digamos, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, y a la derecha Jorge Macri, que es candidato ahora a jefe de gobierno en ese momento. Básicamente abajo les marqué, ¿qué nos pasó? Nos empezaron a marcar que éramos parte de un partido político. Entonces, yo sé que en Latinoamérica esto no es un hecho que pasa en Argentina, pero acá le decimos la grieta y hay medios de un lado, medios del otro, y empezamos a recibir ataques sistemáticos acusándonos de montoneros, que era un grupo terrorista, guerrillero en Argentina de la 70. Nos empezaron a querer sacar legitimidad diciendo que estamos a favor de los delincuentes y que estamos en contra del desarrollo, etcétera. Tiempo después, igualmente, hubo otro escándalo respecto a este ministro, relativo también a espionaje, tuvo que renunciar. Se le juntaron dos escándalos, el nuestro y uno más. Esto lo marco como una cuestión que también nos dio miedo, pero nos hizo sentir un poco justo, digamos, teníamos razón. Em, ¿En qué termina esto de los datos que están adentro? Ya voy a ir a la parte más de datos abiertos, pero en Argentina tenemos una Procuración de Investigaciones Administrativas, es básicamente un fiscal que se especializa en problemáticas de corrupción y en delitos cometidos por funcionarios públicos. Se denunció penalmente al, al Ministerio de Seguridad por el posible uso de espionaje y por lo que era lo que surgía de la pericia, ¿sí? En este momento nosotros, como ODIA, nos desentendimos del caso penal, nos corrimos, dijimos nosotros no hacemos derecho penal, no queremos tener nada que ver con esto, había tomado mucha temperatura el tema, ¿sí? Pero bueno, sí damos cuenta que lo que nosotros encontramos en la pericia da cuenta de que algo está pasando ahí, ¿sí? Pero acá, bueno, una parte importante del proceso terminó pasando al fuero penal federal, ¿sí? Aclaro esto por lo siguiente. Nosotros ganamos la sentencia del acceso a la información pública, ganamos la sentencia cautelar, después ganamos la sentencia de fondo, de primera instancia, y después ganamos la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones. Aclaro esto del fuero penal, ¿por qué? Porque como se armó un proceso penal, se dejó de discutir el tema de espionaje y nosotros nos quedamos debatiendo el tema de cómo se había implementado el sistema. ¿Sí? Lo ganamos, se desconectó el sistema, se conectó por la falta de cumplimiento de las auditorías, que está bien, pero tampoco está tan bien. ¿Por qué? Ganamos en el sentido de desconectarlo, pero no pudimos, y tuvimos una primera sentencia cautelar que hablaba de nuestros derechos en entornos digitales un poco, pero los jueces también lo que hicieron fue poder resolver esto de una forma que no nos obligara a hablar tanto de derechos digitales, ¿sí? Terminaron diciendo, bueno, no se cumplieron sistemas de auditoría, sistemas inseguros y demás. Lo desconectamos, ganamos, festejamos, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hago yo acá invitado por la amabilidad de la gente de Hilda y Violeta y demás? ¿Qué tiene que ver esto con datos abiertos? Creo que es la pregunta. Entonces, yo quiero ir a cómo se generó todo este problema. Este problema nace mucho antes, nace en 2016. 2016, el Ministerio de Justicia estaba a cargo de una persona llamada Germán Garabano, gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Que tenía la base de prófugos, pero la base de prófugos no era un dato abierto, ¿sí? No había base, era un dato a requisitoria que se tenía que pedir. Entonces, ¿qué se planteó en 2006? Abrir los datos de prófugos, ¿sí? Para que todas las jurisdicciones puedan accederlo automáticamente, ¿sí? Esto se celebró como una cosa de automatización y demás, etcétera. Que tengo que confesar algo, todas estas cosas están muy bañadas de tecnosolucionismo. Es como tecnología, resolvemos problemas, el futuro, derecho cívico, y hay todas unas cosas que todo el mundo busca soluciones a problemas muy mal diagnosticados y sin reparar en qué es lo que se abre, cómo se abre y en qué estado está lo que se abre. ¿Sí? Esto que yo hago acá es brevemente, para una cosa. Esta base que se abrió se llama CONARC. Quiero dejarlo claro. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? Básicamente, acá hice los números, todo nace del CMU, Centro de Monitoreo Urbano. El Centro de Monitoreo Urbano le pegaba un request al CONARC, que es la base de prófugos, y el CONARC le devolvía los números de DNI, ¿sí? De documento nacional de identidad. Luego el CMU, mediante otro convenio, le pegaba la base de RENAPER y le pedía la foto correspondiente a esos DNIs, ¿sí? El RENAPER le enviaba las fotos al CMU, los cargaba ahí donde dice datos biométricos, es esa pericia que les mostré llamada Face ID, y después de eso pasaba al punto 4, que son las videocámaras, ¿sí? Y de las videocámaras
saltaba al CMU y el CMU le pegaba alertas a la policía donde estaban las personas a su celular. No sé si acá hay una pregunta, algo, pero ¿se entendió, Viole, más o menos cómo funciona el sistema? Sí, sí. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, hacerlo en el chat o lo que sea. Igual después también vamos a tener un espacio para hacer más preguntas. Gracias. Entonces, ¿qué pasó en el 2019 cuando implementamos este sistema? Vino justo el relator especial sobre derecho a la privacidad argentina, un carguito nuevo. ¿Sí? Muchas organizaciones, sabiendo que el muchacho estaba acá, presentamos distintos problemas relativos a privacidad, datos, derecho informático. Como el hombre es un funcionario de la ONU, tenía acceso a cosas que a nosotros no nos dejaban entrever, como por ejemplo decir, déjame ver el entrecruzamiento de datos. Y sacó una declaración lapidaria sobre lo que estaba pasando. Esto en 2019, antes que iniciemos el juicio. Marca un par de cuestiones. Relata él en el punto 11 del informe, el 22 de abril, que se había creado el RENAPER y que el 15 de noviembre el gobierno por resolución lo había abierto. ¿Sí? Ahora bien, es interesante lo que plantea el relator. La lista tiene 61 menores de edad. Nadie se había dado cuenta de que hay personas prófugas que son menores, ¿sí? Y no se habían tomado ninguna diligencia respecto a la protección del dato del menor, que tiene especial resguardo. Y, por ejemplo, voy a decirlo muy sin sutilidades, la base estaba hecha pelota, estaba rota por todos lados. Fíjense el punto 5. La base de datos contiene múltiples errores. Por ejemplo, dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad buscadas por asalto y robo. Una infancia complicadísima. O sea, muy complicada. ¿Sí? De hecho, el punto 6, otra posición que he recibido, ¿sí? No estaba actualizada. Vuelvo con esto. Esta base era la que nutría, la que pedía el CONARC para después pegarle a la base de RENAPER para cargar los rostros para buscar personas en las calles. ¿Sí? Eh, de hecho, el relator también habla de lo que le había pasado justo 2 semanas antes de su visita en Buenos Aires, que dice, che, están corriendo con esta base el sistema, ¿sí? Que es una base abierta que se ha presentado como súper tecnológica y demás, ¿sí? Y marca algo que es muy importante para todas estas discusiones, que tiene que ver con datos abiertos, y quiero llegar a esto que creo que tiene que ser nuestro punto de conexión, que es que no había habido ningún estudio de impacto de privacidad. De haber habido un impacto, un estudio de impacto sobre esto, todos estos problemas de CONARC y demás hubiesen planteado que no era viable el proyecto. Insisto con algo, en Argentina, en Buenos Aires, aparte de los problemas de discriminación y demás, hubo gente que estuvo detenida, un caso que tenemos de un pollero, una persona humilde estuvo detenida 7 días, 6 días en una comisaría por esto, con detenidos con condena, ¿sí? Por la implementación del sistema. Eh, entonces, para darnos idea de esto, fíjense el punto 1. Si el problema es que la base de datos abierta, que era base CONARC, estaba hecha pelota, la base de datos abierta, todo el sistema posteriormente cae con él. Entonces, yo para cerrar esto, lo que quería plantear es, creo yo que en materia de lo que yo me dedico, que es derecho informático, hay un problema fuerte, fuerte en materia de replantear que las políticas de datos abiertos no tienen que ser políticas de datos abiertas por la galería. Necesitamos datos abiertos robustos. Tiene que haber una cierta política de auditoría de qué datos se abre, qué se abre, en qué estado está lo que se abre, y sobre todas las cosas tiene que haber algún mínimo estudio para qué se va a usar ese dato que se está abriendo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ya en el estadio que nos encontramos no se trata de hablar solamente de datos abiertos, sino de lo que nosotros llamamos data governance. ¿Sí? El Estado cada vez intermedia más con registros de bases de datos para poder cumplir con sus finalidades. ¿Sí? Entonces creo que es interesante plantear el término data governance como un punto de encuentro entre las personas de datos abiertos entre la gente de datos abiertos y entre aquellos que estamos en la defensa de derechos humanos en entornos digitales. Y de hecho creo que es una cuestión súper necesaria. Muchas gracias por su tiempo, quedo abierto a preguntas. Espero haber sido claro y conciso de todo esto. Violes, entendió el cuadro, toda disposición. Sí. Muchas gracias, Tomás. La verdad que bueno, el caso acá de la ciudad de Buenos Aires, digo acá, pues yo estoy también en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es súper interesante como modo de cómo se aborda pues un uso problemático de tecnologías en este caso y digamos qué tipo de caminos pueden tomar digo, las organizaciones sociales o las personas digamos, que están interesadas en participar, en intervenir
Así que bueno, muchas gracias por compartir y ahora vamos a pasar con Priscila Ruiz, que nos va a contar, bueno, el caso desde artículo 19. Y bueno, a las personas que se fueron sumando, que están ahí, la idea es que primero Tomás y Priscila cuenten un poco sus casos y después vamos a abrir micrófono y conversar entre todos un poco sobre estas temáticas y si quieren contar sus casos, sus opiniones, vamos a abrir acá el piso. Así que bueno, Priscila, te paso la palabra. Ahí va. Muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias a Hilda por la invitación y por organizar estos diálogos. Me parecen muy importantes justo en una coyuntura de contexto político y social que hay en América Latina. Y bueno, a mí me gustaría compartirles quién es Artículo 19 para los que no conocen el trabajo de la organización. Y bueno, compartirles cuál ha sido también esta incidencia que hemos hecho a través de la parte legislativa, pero también judicial y también comunicativa, ¿no? Que ha sido como una de las estrategias que hemos estado implementando en artículo 19 a través, digamos, del programa de derechos digitales. A mí nada más me gustaría compartir. Espero que se logre ver. Déjenme ver si se puede. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Sí, se ve. Súper. A mí me gustaría compartirles quién es Artículo 19. Pues Artículo 19 es una organización que inicialmente inició en el Reino Unido, ya en la década de los 80s, y bueno, ya en los 2000 ya se abre una oficina regional, en este caso es el de México y Centroamérica. Y nuestro objetivo es ser una organización independiente que promueva y pueda proteger también los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. En este tenemos, digamos, diversos programas o áreas de trabajo. Está el de Centroamérica y el Caribe, el derecho a la información, derechos digitales, protección y defensa, que el de derecho a la información es más bien enfocado a la articulación con comunidades indígenas en el sur de nuestro territorio. El programa en el que yo estoy es el de derechos digitales. Digamos, aquí el programa tiene sus inicios ya a más de 6 años y nos enfocamos en diferentes líneas, entre ellas la parte del uso de tecnologías de la información y comunicación y específicamente, digamos, en cómo ha estado el uso de la inteligencia artificial en México. ¿Cómo iniciamos, digamos, esta aproximación? Y esta aproximación se hizo a través de hace aproximadamente como 5 años, 4 o 5 años, donde empezamos a ver cuál era, digamos, la continuidad que se había establecido sobre la inteligencia artificial en México, porque habíamos hecho como una transición, digamos, de un gobierno a otro en el 2018 y bueno, nuestra pregunta era qué está pasando con el uso de la tecnología en México. Y justo pues realizamos una investigación que estaba liderado por Hilda en ese momento y por Centro Latam, sobre cuál era la situación de políticas públicas en México. Y fue muy interesante porque encontramos que al principio México había sido uno de los grandes líderes e impulsores para poner la agenda de inteligencia artificial a nivel internacional. Se hicieron como varios encuentros, que eso fue, digamos, en una administración anterior a la que estamos ahora. Y bueno, se hizo, digamos, una agenda nacional sobre inteligencia artificial en ese momento, que estaba liderada en ese momento por la coordinación de Alejandra Lagunes en ese momento. Y bueno, lo que vimos era que ya tenía, digamos, una estrategia con puntos muy específicos y claros de cómo se iba a ir desplegando o usando la inteligencia artificial, en qué, digamos, en qué particularidades tenía, ¿no? Tanto en la parte administrativa, tanto en la parte institucional, pero también cómo iba a ir bajando todo esto hacia la parte
de la sociedad. Sin embargo, se empezó muy tarde con esta estrategia, se empezó en el 2017, después vino como esta transición del 2018 a esta nueva administración y bueno, con este cambio político, lo que surge fue que ya no era prioritario o no se puso como parte de la agenda pública la estrategia de inteligencia artificial que se había planteado en un momento anterior. ¿Por qué? Justo porque esta transición de un partido a otro, la ideología también y el plan de trabajo y los intereses de esta administración fueron completamente diferentes. Entonces, lo que vimos y lo que habíamos como percibido era que se desapareció por completo la parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y más bien se enfocó en una agencia el cual pudiera ver sobre las cuestiones de tecnología y tecnologías, el uso de tecnologías de información y comunicación, más enfocado a la cuestión administrativa, cómo fortalecer, digamos, a las instituciones a través del uso de las TIC, entre ellas el escaneo de ciertos documentos, el hecho de también realizar trámites que tendrían que ser a través de algún tipo de plataforma, incluso como ver la posibilidad de tener una infraestructura mucho más fuerte en cuanto al uso de Internet. Y ese es, digamos, una de las prioridades que se maneja ahora en el gobierno, ¿no? Que es reducir la brecha, ¿no? A través, digamos, de este reconocimiento de que todos deberíamos de tener acceso al Internet. Y bueno, digamos, el presupuesto y el enfoque principal es fortalecer la infraestructura a través y reducir justo la brecha digital, que vemos que no es algo malo ni negativo, sin embargo, es cómo se va a lograr. Digamos, tenemos muchas variantes en esta agenda de gobierno. Veíamos que no solamente era como el enfoque hacia la brecha digital o fortalecimiento de la infraestructura, sino que también veíamos que era a través del uso, digamos, de tecnologías, como un poco lo que había dicho Tomás, el tecnosolucionismo, para tratar temas sobre seguridad nacional. Y esta parte de tratar temas que pudieran vertirse sobre seguridad nacional iba muy enfocado a el uso de quienes podían utilizar esta tecnología, como la Secretaría de Seguridad Pública, como incluso SEDENA, que es la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, digamos, eran instituciones fuertes que estaban a cargo de esta temática y bueno, lo que empezaron a arraigar y empezaron a fortalecer no es que que sea algo nuevo, sino que ya se había ocupado en administraciones pasadas, pero ahora ha sido mucho más evidente, es el uso de la tecnología para la seguridad nacional. Entonces empezamos a ver un impulso muy fuerte de iniciativas legislativas, ¿no? Porque, digamos, uno de los partidos que mayoritarios está muy ligado a la administración actual, empezó a realizar iniciativas que venían desde el tema de ciberseguridad, ¿no? Que ha sido, digamos, una de las problemáticas a las cuales nos hemos confrontado varias organizaciones, sobre todo por la estructura de la organización y sobre todo, digamos, cómo está inhibiendo derechos digitales, pero llegar hasta incluso al uso de datos biométricos, ¿no? Que tuvimos, digamos, uno de los casos muy emblemáticos que se impulsaron desde varias organizaciones como R3D, SocialTIC y Artículo 19, que fue el tema del PANAU, que, bueno, se declaró inconstitucional, ¿no? Y lo bueno es que no se llevó a más, ¿no? También fue como mucho
la incidencia que se tuvo en su momento con el INAI, que digamos es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y bueno, eso logró que se detuviera. Entonces, digamos, ha habido como un sinfín de cosas en el cual siempre se quiere regular la tecnología, siempre se quiere regular la parte de Internet, siempre quiere regularse y prohibir varias cosas relacionadas a derechos humanos sin ver siquiera, digamos, el enfoque. En este sentido, pues hemos, no solamente desde Artículo, hemos participado e impulsado en mesas de diálogo, ¿no? Justo para poder aportar esta parte expertise, sino que también una de las estrategias que hemos implementado es la alianza con organizaciones hermanas, ¿no? Que están, digamos, en temas similares, pero, digamos, como con más expertise, ¿no? Que en la parte mucho más técnica, ¿no? Que igual desde nuestro programa no tenemos, ¿no? Sino que nuestro programa está más enfocado en la libertad de expresión y acceso a la información, otras más enfocadas en temas de vigilancia, ¿no? Pero que también podemos ir aliándonos. Entonces, eso ha fortalecido el hecho de que podamos sentarnos y hacer exigencias de que las organizaciones podamos estar presentes, digamos, en todas estas mesas de discusión. Otra de las cosas que nos ha ayudado y que hicimos, digamos, esta primera aproximación, digamos, ya teníamos esta investigación que publicamos con Hilda y con Centro Latam, fue nuestra alianza, espero que puedan ver esto, es sobre la parte académica, ¿no? Nuestra alianza académica fue muy importante para poder, uno, poner la temática de libertad de expresión con la cuestión de inteligencia artificial. Hay una línea exclusiva dentro de la Universidad Autónoma Nacional de México, en el cual está el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? En específico, la línea de investigación en inteligencia artificial y derecho, con los cuales hemos colaborado. Hicimos, digamos, esta aproximación para saber, bueno, todo el mundo está hablando sobre el impacto de inteligencia artificial, pero necesitamos evidencia, necesitamos saber qué es lo que está pasando con el uso de inteligencia artificial por lo menos en México. Entonces, en el 2020 publicamos este informe que se llama Libertad Artificial, Discursos, Redes y Pluralidad. Y sobre todo lo enfocamos en la parte de moderación de contenidos, que era, digamos, una de las aproximaciones hacia cómo los grupos minoritarios o grupos vulnerables, considerados como vulnerables, utilizan en las plataformas digitales. Esto también tuvo encontramos cosas importantes en el cual de que no se tenía conocimiento que era la inteligencia artificial, ni siquiera cuestiones como de plataformas, de quién eran las plataformas digitales, solamente se enfocaban como en las big tech, ¿no? Entonces no había mucho más allá. Sabían que no tenían oportunidad de acercarse a estas plataformas Big Tech que consideraban, no sabían de qué manera también el gobierno podía estar involucrado en el uso de inteligencia artificial, o sea, sabía que los gobiernos podían solicitar, ¿no? A medida de sus facultades algún tipo de remoción, pero digamos el desconocimiento era muy grande a través de la sociedad. Entonces no podíamos hablar, no podíamos tener una discusión sobre inteligencia artificial si no conocíamos los conceptos básicos. Entonces hicimos, digamos, este análisis, esta aproximación justo en aras de poder vertir un lenguaje mucho más sencillo a la sociedad y saber qué son estos conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de Internet, de qué hablamos en cuestiones de remoción de contenidos, pero incluso qué es la libertad de expresión, porque tampoco se tenía muy claro como esta parte. Después, esto nos ayudó mucho ir posicionando a través de mesas de diálogo con los legisladores la necesidad de vertir este tipo de conceptos y abrir el diálogo con distintos actores. Es por ello que después vimos que se empezó a impulsar desde el Senado de la República a través, digamos, de la senadora Alejandra Lagunes, que anteriormente en una administración pasada había sido la coordinadora sobre estrategia nacional de inteligencia artificial, estaba abriendo, digamos, este diálogo o esta alianza
para poder ver qué eran los temas que nos gustaría tratar, ¿no? En aras de poder ver en qué manera teníamos, o sea, qué cosas regular y de qué forma tendríamos que regular o qué, ¿no? Porque también ha habido como un boom, ¿no? De esto de regulaciones, todo se tiene que regular, ¿no? En nuestro país, que no está mal, pero simplemente, o sea, sí es importante saber qué y para qué se quiere hacer este tipo de regulaciones. Entonces, bueno, pues justo se abrió esta puerta, esta posibilidad. Sí vimos que al principio se intentó, digamos, abrir este diálogo con diversos actores, ¿no? Entre ellos estaban las empresas, plataformas, grupos de think tank, ¿no? Que están como muy metidos en esto. Pero desafortunadamente, y es algo que vimos, es que solamente estamos como dos organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Dos o tres que conocemos. Y eso, pues sí, es un poco desafortunado, porque en muchas ocasiones no se quiere invitar a las organizaciones a las mesas porque piensan que somos como la piedra en el zapato, ¿no? Y eso es muy lamentable porque si decimos, bueno, si invitamos a Artículo o a otra organización, pues van a poner trabas y van a decir, no, sí, y nosotros queremos pasar esta regulación porque tiene que ser fast track. Entonces, eso es como que una de los obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado. Sin embargo, creo que desde las organizaciones y desde nuestras alianzas hemos impulsado estrategias comunicativas, ¿no? Desde pronunciamientos, desde boletines, desde ruedas de prensa, ¿no? Que damos a conocer que no es, digamos, o sea, que deberíamos o nos deberían de contemplar dentro de estas mesas o invitarnos como a las discusiones. Esto sí ha generado un impacto positivo, de cierta forma. No nos invitan a todos, pero digo, estamos ahí presentes. Tratamos como de comunicarnos y decir, oigan, vamos a ir a la mesa sobre derechos de la infancia, inteligencia artificial, o vamos a ir sobre la mesa de mercados digitales, o vamos a ir a la mesa del decálogo de cualquier cosa. Entonces, digamos, tratamos de irnos comunicando, de irnos también acuerpando, que eso es como que lo que nos ha estado ayudando. Y también, pues, tener, digamos, mucha comunicación con otras organizaciones en América Latina que están también, digamos, en el tema. Eso nos ayuda también porque hay cosas, por ejemplo, en Brasil que se están discutiendo y que es muy posible que se vayan a tratar en México o en Argentina o en Colombia, que también ya están, digamos, en otros temas y que eso también es muy probable que tenga un efecto en México, ¿no? Entonces, digamos, sí queremos tener como esta participación activa, ¿no? Y otra de las cosas, estoy enseñando otra, disculpen que no presente pero digamos, es otra de las investigaciones que tenemos sobre fuentes abiertas, que me parece como muy importante sobre cómo se está utilizando las fuentes abiertas por parte de las autoridades en México y creemos como no hay una regulación y hay falta de transparencia, pues entonces no sabemos qué tipo de datos están recogiendo. Se continúa con la vigilancia, ¿no? De los usuarios, de los usuarios. Entonces, digamos, es otro de las investigaciones que hemos sacado desde Artículo 19. Y bueno, esto nos ha ayudado a ir posicionando el tema y digamos uno de los casos como muy emblemáticos que tenemos actualmente son dos casos, que es el uso de tecnologías de vigilancia, ¿no? Ya desde el 2000, desde el 2017 estamos litigando un caso en el tema de Pegasus, el uso de Pegasus, que es intervención de comunicaciones, así le pusieron está como el delito. Y bueno, esto igual se hizo desde la administración pasada hacia periodistas y defensores de derechos humanos. Actualmente llevamos una de las siguientes etapas, que es el juicio oral,
¿no? O la audiencia oral que vamos a tener, aperturar ya la parte de testigos y demás. Y otra de las cosas otro de los casos, digamos, este es del 2017, pero uno de los casos muy recientes es igualmente el uso de Pegasus, pero por parte del ejército. Esto es una coordinación, ambos casos es una coordinación con organizaciones como SocialTIC y R3D. Las tres organizaciones estamos impulsando, estamos acuerpando a las víctimas, estamos litigando, estamos incidiendo también en otras mesas, ¿no? Para poder generar controles democráticos en cuanto a la intervención de comunicaciones y el uso de tecnologías de vigilancia. Digamos, este es como de los casos mucho más emblemáticos. Ahora que Tomás había dicho sobre el uso de cámaras de videovigilancia, nosotros también nos hemos encontrado, de hecho, R3D ha tenido una de las publicaciones sobre cuál ha sido el uso de cámaras de vigilancia, pero pareciera que es como está muy normalizado, ¿no? Porque, digamos, cada estado y cada municipio tiene, digamos, la facultad en cuanto a seguridad pública para poder poner estas cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, tenemos situaciones en no está regulado o no se entiende o incluso las propias normas vulneran derechos humanos. Entonces, digamos, es un caldo de violaciones a derechos humanos ahí increíblemente, pero también, o sea, somos pocas, la verdad, somos pocas las organizaciones de derechos digitales y no estamos, digamos, estamos principalmente concentradas en la Ciudad de México. La idea es poder expandir y poder encontrar alianzas con otras de otras entidades, ¿no? Que para poder ir coordinando ciertas acciones y también poder como compartir, digamos, estos hallazgos y conocimientos, pero también que pudieran integrarse dentro de las mesas de discusión. Y finalizaría nada más con esto sobre la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es, digamos, una de las nuevas alianzas que está impulsado por parte del Senado. Y, digamos, apenas se van a ir formando las mesas de discusión. Se quiere tomar una metodología similar a la que está utilizando UNESCO. UNESCO va a ser parte de estas mesas y van a ser las que van a estar impulsando. Entonces, UNESCO ya tiene, digamos, un trabajo mucho más visible en Chile, ¿no? Sobre el tema de inteligencia artificial. Sin embargo, digamos, como las últimas dos reuniones que hemos tenido en Alianza, hemos visto que están priorizando las voces de empresas, ¿no? Como Microsoft, Huawei, ¿no? O que tienen, digamos, un impacto mucho más específico en temas de productos y servicios y económicos, ¿no? Y se está dejando mucho de lado el tema de derechos humanos. El uso, y que es algo que nos ha preocupado desde el artículo, es que se utiliza mucho el uso de ética de la inteligencia artificial. Y nosotros decimos, bueno, no es una cuestión de ética, es una responsabilidad sobre y garantizar el respeto hacia los derechos humanos. Y ya hay, digamos, un marco muy amplio sobre este tipo de protección y se está actuando sobre la ética y creemos que no es, digamos, el concepto adecuado para hacerlo. Y otro de los obstáculos que hemos visto es que el tema legislativo, o por lo menos los legisladores con los que hemos interactuado, a salvedad de algunos, no tienen conocimiento sobre lo que es inteligencia artificial. No saben ni siquiera como los conceptos, características, solamente se enfocan, por ejemplo, en ChatGPT, piensan que ChatGPT es como todo, ¿no? Y no hay, digamos, como este conocimiento hacia la gobernanza de inteligencia artificial, ¿no? Eso por una parte. Otra de las cosas que hemos visto justo como obstáculo es que no hay información respecto al uso del sector público en inteligencia artificial. Sé que otros países están haciendo como estas aproximaciones. La idea es que también desde el trabajo que hacemos desde Artículo 19 poder tener este tipo de acceso a saber cómo, o sea, en dónde están implementando la inteligencia artificial el sector público, porque hay
o hay nula información o no se te da, o por ejemplo, tuvimos una crisis con el INAI, con el Instituto de Transparencia, pues que estuvo, digamos, parado porque no se había asignado a un comisionado. Bueno, esto generó casi más de 8,000 recursos de revisión sin solucionarse. Entonces hay un atraso increíble en esta parte. Entonces, creo que algo o sea, para concluir, algo que nos gustaría como compartirles es que antes de iniciar algo, o sea, sí se tiene que ver varias aristas, ¿no? Desde la parte contextual, desde la parte política, ¿no? Desde la parte de si hay, sobre todo, presupuesto, ¿no? Por parte de las organizaciones para poder seguir incidiendo y de qué forma encontrar alianzas con organizaciones, pero también con academia. Y otra de las cosas que nos gustaría mucho hacer y que estamos próximo a encontrarnos es con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas, porque son también un actor muy importante. Y con esto termino, Violeta, para que puedan tener Gracias. una disculpa. Priscila, la verdad que, bueno, un recorrido súper interesante y, bueno, muy complejo el que han hecho desde artículo. Así que bueno, quería un poco tomar, digo, varias de las cosas que vos estuviste contando sobre más que nada qué tipo de estrategias. Y una con la que me quedo mucho, que también fue algo que comentó Tomás, es esta necesidad de poder colaborar con distintos sectores y actores que tienen, digamos, conocimientos específicos con los cuales complementarse y con los cuales hacer alianzas para, digamos, hacer estos abordajes, hacer estas incidencias. Y digamos, algo también que pasó, bueno, mucho en el caso de Tomás, pero también en tu caso es también ese vínculo con la opinión pública, con los medios, como, digamos, ese abordaje y esa conexión con la ciudadanía también para bueno, son temas complejos de tecnología, digamos, hay una brecha muy grande, o sea, de conocimientos para, digamos, para entender cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, un poco ahí me gustaría ir, primero abrir acá también el espacio, si alguien quiere hacer un comentario, si alguien se quedó con ganas de hacer una pregunta. Y si no, bueno, también pasar la palabra a Tomás, que acá levantó la mano, si quiere un poco comentarnos más sobre estas cuestiones. Así que bueno. Eh, adelante, Tomás, y si alguien más quiere, no duden en levantar la mano. Yo nada, un par de cosas que anoté. La primera, y no sé si principal, pero es la primera, es magnífico el nombre Libertad Artificial. Te felicito, no sé si fuiste vos, Priscila. El nombre Libertad Artificial me parece una cosa sutil, magnífica, le pegan el punto. Felicitaciones no sé, es buenísimo Libertad Artificial. Ahora, pasando lo primero. Yo creo que marcaste dos ejes que son re importantes. Y es más, uno tiene que ver con el otro. eh, Hay un punto en todo esto que está pasando, y tiene un poco que ver también lo que decías vos, Violeta, que es el problema de la opinión pública, ¿no? Cuando uno hace cosas, a nosotros nos pasó mucho en un litigio, de querer frenar implementaciones de contratación pública tecnológica, a nosotros nos acusaron de antidesarrollo, antiprogreso, de que éramos antitecnología. En el equipo del observatorio hay programadores de unicornios, de senior developers de backend, o sea, hay gente que trabaja con la tecnología hace muchos años, digo, ¿no? Mal podrían ser ludistas ellos. Pero es un problemón y es un re desafío, por lo menos por una organización como la nuestra, que es pequeña, poder organizar la comunicación. Yo me quedo con lo que dijo Priscila y coincido, pero mira, te daría la mano a la distancia, te la doy. eh, Cuando hablabas de esta fiebre regulatoria, y también dijiste, lo de la fiebre regulatoria lo señalaste en base también a algo que suscribo absolutamente, que es basta de decir ética y hay. Acá hay responsabilidad, acá hay daño, acá hay juicio. Acá hay un juez, ganamos, perdemos, te ganamos un juicio, tenemos condena, punto. Pero que es bastante desgastante ver toda esta idea de regulación que también pasa acá en Argentina, de que no, que hay que regular, que hay que regular, en la cual a mí me gusta siempre acotar algo, que es decir, si alguien piensa que no tiene regulación para lo que hace, es porque está cometiendo un delito, porque la única rama del derecho que tiene un principio llamado tipicidad, que tiene que estar regulado previamente, es el derecho penal. Digamos, tal vez esa persona está confesando un delito cuando me dice, no, es que falta regulación, yo no sé muy bien qué tengo que hacer. Digamos, a si es por ser compliant, tiene 20.000 normas, marcos regulatorios que por analogía los puede interpretar. Y para cerrar, que me noté algo que me parece, que creo que es toda la magia de que Hilda llame a esto. Eh, Eso es para, muchas personas hemos podido cruzar en Costa Rica hace poco, charlar.
la alegría del encuentro, pero también un poco el horror de saber que estábamos todos pasando por la misma de forma desconexa, creo, los mismos problemas y demás. Y yo creo que totalmente hay un montón de paralelismos entre Brasil, Argentina, México, Uruguay, inclusive, distintos países de la región, porque muchas veces me da la sensación a mí de que no tenemos un diseño de modelo de amenaza regional. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de estas tecnologías en realidad son problemas de corrupción y contrataciones públicas. Y los vendors son gente que se toma un avión, charter, Buenos Aires, Santiago, subo por Lima, bajo por acá, y son las mismas empresas que tienen un broker en Latinoamérica que venden software viejo, malo o deprecado, que se dejó usar en otro lugar, pero lo van recauchutando. Entonces, yo quiero también marcar eso fuertemente. Tenemos que tener un debate sobre estas cuestiones desde un eje de contrataciones públicas también, sobre cómo contrata el Estado de tecnología, qué contrata, ¿sí? Para poder darle una sustancia más real a cuando hablamos de participación ciudadana, digo. Eh, por ejemplo, y cierro con esto, es los vendedores de tecnología en materia de vigilancia y seguridad son los mismos en Latinoamérica. Hay gente, ¿no? Es bastante pesado todo el mambo. No quiero entrar en eso ahora, pero es decir, el Estado está contratando software bastante pesado sin ninguna política de transparencia algorítmica, con licencias privativas, que la empresa que radica en cada país para hacer la venta es solamente licenciataria de un software que le da una casa matriz. Entonces digo, hay una operación ahí de triangulización que justifica sobreprecios, justifica sobornos, justifica corrupción, que al mismo tiempo nos priva de transparencia respecto a los valores de referencia, de por qué se paga lo que se paga, y que termina siendo un muy bello canal para robar guita de los estados y reubicarla en otro lugar, me explico. Entonces, digo, en este lugar, creo que eso que decía Priscila de las similitudes que tenemos de Brasil, Argentina y México es totalmente cierto, y que tenemos que pensar una forma regional hacia esto, porque claramente el modelo de amenaza es regional, no es una cosa que pasa en simultáneo, son los mismos. Cuando hay trabajos de otras organizaciones, son los mismos vendedores. Perdón si es como todo oscuro y todo triste, pero quiero ser honesto con mis ideas, perdón. Está perfecto. Sí, lo que decís, absolutamente la intersección entre todo lo que es compras públicas y el uso de estas tecnologías es digamos, un espacio donde tenemos que estar como digamos, organizaciones de sociedad civil súper atentos y es un espacio definitivamente de incidencia dentro de todo digamos, este ciclo de uso de tecnologías. Ahí no sé, Priscila, si querías sumar algo más. También en todo lo que fue diciendo Tomás, una vez más, si alguien quiere levantar la mano, sumar algo, están totalmente invitados. Sí, a mí me gustaría como agregar un punto que ha sido muy complicado hacia las organizaciones, es la voluntad política. Y la voluntad política es, digamos, uno de los principales elementos por el cual te puedes sentar y puedes sacar, digamos, diversas cosas sobre el uso de tecnologías. Nosotros justo rompimos con gobierno cuando vino la parte de ejército espía, nos levantamos del diálogo con el Open Government Partnership, el OGP, y varias organizaciones lo rompimos porque no estaba cumpliendo con, digamos, los marcos que habíamos establecido, los lineamientos. Fue algo demasiado decepcionante que cuando vimos que se presentó la parte del caso Ejército Espía, decidimos ya no seguir porque no estaban cumpliendo absolutamente nada. Entonces, como esta parte de voluntad, de la falta de voluntad política, es increíble porque entonces se te cierra como muchas puertas, ¿no? No puedes hablar con instituciones gubernamentales, no puedes hablar con otros actores. Entonces se queda tan enfrascado que ya no puedes continuar, digamos, con una discusión tan importante como es lo que decía Tomás, con la parte de controles democráticos sobre el uso de tecnología, ¿no? Que viene desde la parte de adquisición, licitación, el uso, quiénes son las empresas que están involucradas. Entonces todo esto se cierra. Y otra de las cosas que creo que es muy interesante, que sí deberíamos de poder generar más discusiones sobre esto, más análisis, porque creo que tenemos información sobre quiénes son los actores y con quiénes se están involucrando los gobiernos y qué tipo de tecnología, pero o sea, creemos que somos países aislados, ¿no? Y que solamente aquí esto pasa, pero cuando vemos y hacemos un análisis contextual, sabemos que los mismos patrones sistémicos se están presentando en una región como la nuestra, ¿no? Y sin embargo,
creo que sí es necesario poder aliarnos y poder juntarnos para poder hablar y lo que decía Tomás, ¿no? Establecer lineamientos claros que nos lleven hacia esto, ¿no? O sea, yo recuerdo que creo que me parece muy bueno lo de GovLab, creo que también Hilda está ahí metido, que es sobre qué uso de tecnología ha estado siendo utilizado por el sector público en ciertas áreas, ¿no? O sea, desde la parte de salud pública hasta el tema del registro civil, ¿no? O incluso justicia digital. O sea, esa información que se está generando y que es importante conocerla, son, digamos, de los elementos o características importantes que tenemos que también considerarlas para juntarnos y ver, bueno, hacia dónde va la estrategia, qué queremos, ¿no? Porque está muy fuerte que estemos apagando fuegos cada vez que hay iniciativas, ¿no? Es imposible, no podemos, de verdad, es imposible. Pero sí como creo que sería bueno poder juntarnos y platicar de esto, ¿no? Creo que el hecho de habernos, de tener espacios como RightsCon u otros espacios son importantes y estratégicos para estos temas. Sí, totalmente. Es más importante que nunca, me parece, esa alianza entre, bueno, estamos todos con los mismos desafíos. Creo que vos te referís también un poco a esta necesidad de implementar medidas de transparencia algorítmica, por ejemplo, la explicabilidad de los algoritmos, poder explicar, digamos, por qué se decide implementar esa tecnología, para qué sirve, si se hizo un análisis de riesgo, qué tipo de poblaciones o qué tipo, digamos, de riesgos se pueden presentar. La idea, digamos, nunca es el no uso de las tecnologías, pero la idea es que, digamos, el uso esté al servicio de las personas, al servicio, digamos, del desarrollo inclusivo en nuestras regiones, para nuestra región, en nuestros países. Así que, bueno, totalmente me parece que ambos han presentado, bueno, estrategias ahí, aprendizajes que son, bueno, una guía, digamos, para otras personas, para otras organizaciones, ¿no? Para seguir en este camino. Bueno, vuelvo acá a abrir el micrófono, la palabra. También estamos ya un poco con el tiempo, pero también si Tomás o Priscila quieren hacer un comentario final, los invito. O si alguien acá se quedó con ganas de preguntar o comentar algo, también. Yo haré una cosa, lo que dijo Priscila, que de hecho no es solamente un tema de darnos cuenta de que estamos sobre el mismo problema en distintos países de la región, que, que seamos sinceros, o sea, creo que somos la región del mundo más homogénea, que, digamos, tenemos nuestras diferencias, pero hay un montón de cosas que son comunes, como problemas endémicos de corrupción, nuestras historias, demás. Sino que también lo que está empezando a pasar, particularmente con la inteligencia artificial, esto lo pongo en comillas, o sistemas machine learning, es que de pronto también, digamos, fronteras adentro de cada país, empezamos a descubrir que, por ejemplo, en el caso nuestro es, che, yo de datos abiertos no soy una persona que trabaje de datos abiertos, soy una persona de litigio, vengo de lo que es litigio y contrataciones públicas, específicamente derecho constitucional, ¿sí? Pero de pronto necesitaba nutrirme con gente de datos abiertos para entender, por ejemplo, qué había pasado con CONARC, y cuáles eran los errores en la implementación de eso, y me explicaban cómo fue el proceso y por qué eso está mal y demás. ¿Por qué relato esto? Porque la gente de datos abiertos con la que uno tuvo interacción estaba tan espantada por lo que estaba pasando como uno, que venía del lado de derechos digitales, ¿sí? Entonces digo, hay un montón de interseccionalidades jurisdiccionales, pero también inclusive de agendas hacia adentro de un propio país también. Eh, Agrego también esa segunda capa, que inclusive es adentro de los propios países. Me parece que es extremadamente importante eso, por eso está buenísima la invitación. Yo le súper agradezco a Hilda. eh, Nada, porque es extremadamente necesario que tengamos estos intercambios. Sobre todo con el avance de Machine Learning en el Estado. Yo eso lo veo bastante preocupante. Se complejiza más, se aleja más y cada vez pensamos que estamos más solos, me parece. Paola, ahí que levantaste la mano, adelante. Ay, gracias. Pues igual agradecer a Hilda esta convocatoria, a Tomás, a Priscila por lo que han compartido. Yo vengo trayendo esta preocupación también hace un rato y solamente quería insistir, lo mencionamos en el panel el otro día, en que, como decía Tomás, hace falta tener claro que esto no es un caso aislado de un país, esto es un patrón y somos una región que está especialmente vulnerable porque, como ustedes lo mencionaron, estamos en un contexto de corrupción, impunidad, entonces es cuando más tenemos que prestar atención a toda esta cadena, desde los procesos de compra, que es muchas veces una manera más sencilla, por decirlo así, de identificar estos trazados de corrupción,
Y también en la segunda parte que mencionaba Tomás, cómo los gobiernos también pueden utilizar esto para, a su vez, reforzar hacia adentro el control de las poblaciones. Entonces, con respecto a las políticas públicas que estaba mencionando Priscila y que me parece importante también seguir insistiendo, es que hay que entender. Es cierto que nos hace falta una política pública de inteligencia artificial, es cierto que dependen de los cambios de los gobiernos, pero también es cierto que hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas que están siendo principalmente impulsadas por el lobby corporativo en nuestros países, porque ese es otro patrón. Entonces, muchas de las políticas públicas que se están impulsando en América Latina en inteligencia artificial responden a ese lobby y no necesariamente a proyectos pues soberanos o basados en derechos humanos, que es lo que nos preocupa desde la sociedad civil y también desde la academia. Entonces también hay que matizar allí el hecho de que es cierto que necesitamos políticas públicas, pero también el tipo de políticas públicas que necesitamos para garantizar que a través de los sistemas sociotécnicos no exista esta captura del Estado, por una parte, y por otra parte, que el Estado a la vez sea otra entidad, otro agente para el control sociotécnico de las poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que solamente eso y agradecerles nuevamente su participación. Muchas gracias, Paola, como siempre, súper interesante tu intervención para sumar esto. Bueno, ya nos hemos tenido unos 10 minutitos de la idea original, así que bueno, no sé si alguien se quedó con ganas de hacer un comentario final. Por mi parte, bueno, quiero agradecer a todas las personas que se sumaron hoy y bueno, a Tomás, a Priscila también, porque bueno, creo que justamente como dicen, tenemos como región muchas cosas en común, muchos desafíos, justamente cuando hablan de este patrón. eh, es algo que tenemos que seguir pudiendo encontrar espacios para coordinarnos, para hacer alianzas y para seguir trabajando. Y bueno, me parece que en el futuro eso, tenemos que seguir encontrando maneras de articular. Y bueno, desde ISLA, por supuesto, vamos a tratar de seguir impulsando que sea estos espacios de reflexión colectiva y de conversación. Y espero, digamos, ahora en noviembre, cuando sea Abreatam con datos, que será en Uruguay, poder también continuar estos espacios para seguir hablando. Así que, bueno, no sé si alguien más quería hacer un comentario, si quieren que vayamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se sumaron y bueno, les estaremos después mandando un poco más de información de la Semana de Inteligencia Artificial y las reflexiones que se compartieron acá para todas las personas que estuvieron y para las que recibirán un poco el resumen y las ideas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por sumarse y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.